Ya comienza Navegando con Giovanni Krawinkel. Les doy las gracias a todos los que nos sintonizan en este programa Navegando con Giovanni Krawinkel. Se transmite cada lunes a las 7 de la noche en Vida FM 105.3. Gracias a los que nos escuchan en este momento a través de la radio. Y también pues se transmite en nuestro canal de YouTube de Navegando con Giovanni Krawinkel y de Vida FM, así como los canales aliados de Televida, el canal de los multimedios Vida de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, así como los canales aliados Promesa MRC en Nueva York, Inmaculada TV en la ciudad de Atlanta. Y saludo a los de Luz Divina TV allá en Santiago de los Caballeros. Esta vez me encuentro en la ciudad de Maimón, aquí en la República Dominicana, en el norte, después de Bonao, en Bonao, porque fui invitado a participar de un congreso sobre mamíferos alados, iba a decir mamíferos marinos, que tengo mucho cariño por la ballena jorobada y aprendí mucho de varios biólogos marinos amigos, como el biólogo Osvaldo Vázquez, que ha estado aquí en este programa, Enrique Puglivet, que fue mi jefe durante los años que trabajé en el Acuario Nacional. Pero esta vez se trata de mamíferos alados, particularmente son los murciélagos. En breves minutos estaré conversando con el biólogo dominicano Miguel Núñez, especialista en estos mamíferos alados, los murciélagos, y nos estará contando de qué se trata esta iniciativa, que termina siendo una iniciativa también ecológica, porque hablando con él sé que hay varias especies de murciélagos que se encuentran en situaciones problemáticas, delicadas la especie, porque estamos dañando esa especie de manera que puede ser incluso que algunas especies se pierdan. Pero hablaremos de todo eso, de murciélagos en la República Dominicana, en breve, con Miguel Núñez, biólogo especialista de murciélagos, y sus invitados internacionales, y todos los que estamos haciendo este curso, que muy pronto compartiré con ustedes los enlaces de YouTube, donde verán qué maravilla es estudiar las ciencias naturales, las especies que Dios hizo, cómo hay todo un balance natural, y también donde las afectaciones humanas pues están dañando y están acabando con estas especies. Antes de entrar en ese tema de los murciélagos, pues quiero compartir con ustedes algunas noticias, algunas notas. Nos alegramos muchísimo que el Papa Francisco ayer domingo, o el domingo pasado para los que nos escuchan en diferido, pues mencionó el tema de Venezuela, un tema que nos está haciendo sufrir también como hermanos latinoamericanos, por lo que este pueblo está viviendo con una dictadura, un sistema político que no permite que el pueblo se exprese, que pase hambre, que siendo un pueblo que tiene tantas riquezas naturales como es el caso del petróleo, pues tenga que pasar tantas penurias, tanta hambre. Así que seguimos en oración por Venezuela, y por eso la Conferencia del Episcopado Dominicano convocó en la República Dominicana el domingo pasado a hacer una jornada de oración por Venezuela, y todas las iglesias, todas las parroquias en las misas pues estuvieron orando por Venezuela. Dice el Papa que busquen la verdad y el verdadero bien del pueblo venezolano, ya que al final del Ángelus, este 4 de agosto, el Santo Padre dirigió un llamamiento a favor del pueblo venezolano, invitando a todas las partes a buscar la verdad, a ejercer la moderación, evitar cualquier tipo de violencia, a solucionar los conflictos a través del diálogo. También manifestó su cercanía con las víctimas de los derrumbes en India y saludó a los párrocos en el día en el que se celebra el Santo Cura de Ars, el domingo pasado, 4 de agosto, Día de los Párrocos. Es el patrono de los párrocos. Santo Cura de Ars, increíble, y
Déjenme compartir con ustedes, ahora terminando este comentario, un fragmento de algunas curiosidades o de los elementos importantes a no olvidar del santo cura de Ars, que la santidad no se logra siendo necesariamente un erudito o tener poder o elocuencia o ser un buen predicador. El santo cura de Ars lo que tenía era mucha humildad y Dios le regaló muchos dones. Y me iré a la pausa escuchando un poco de estas curiosidades del santo cura de Ars. Y a propósito de que el Papa también pues felicita a los sacerdotes desde aquí, desde nuestra emisora Vida FM y nuestros multimedios Vida, pues felicitamos a todos nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, y el cura de Ars pues es la motivación para que oremos siempre por ellos. En este año de la oración no dejemos de orar por nuestros sacerdotes. Yo la verdad tengo muchos sacerdotes amigos y hermanos por los que rezo y porque me preocupa la situación en la que se encuentran de dificultad muchos. También es un combate que ellos tienen para mantener su propia fidelidad al sacramento del orden en su sacerdocio ministerial. Nosotros tenemos también el sacerdocio bautismal, pero ellos además del bautismal tienen el sacerdocio ministerial por el sacramento del orden. Así que nosotros desde esta arquidiócesis de Santo Domingo y donde quiera que nos escuchen, pues oramos y felicitamos y agradecemos a los sacerdotes que han dedicado su vida a pastorearnos y a darnos la fe. En otro punto, señores, déjenme irme a la tecnología, que es mi especialidad, y siempre me gustaría traer algunos consejos para que la tecnología no nos coma a nosotros, sino que nosotros podamos gobernar la tecnología. Miren, hay un botón nuevo en WhatsApp arriba, donde están los grupos que usted habla, y ya ahora le pusieron un acápite que dice favoritos. ¿Qué usted puede hacer? A su papá, a su mamá, primero a su esposo, su esposa, a sus hijos, usted lo marca como favoritos. Y en esa pestaña, cuando usted le da, aparecen sus favoritos. ¡Ay, qué bueno! Yo sí me alegré de eso. Porque si tengo que hablar rápidamente con uno de mis hijos, tengo que buscar el nombre, subir, bajar. No, ahora lo voy a poner todos ahí. Mi grupo familiar, mi comunidad, etc. Están los grupos, pero en este caso yo puedo marcar un grupo de favoritos que yo pueda accesarlo muy rápido. Realmente esta plataforma de WhatsApp se ha convertido en uno de los elementos de comunicación que el ser humano tiene en el día de hoy, y por eso es importante nosotros hacer un buen uso de esto. Y también me resultó jocoso, interesante que el presidente de la República subiera en un canal de WhatsApp. Cuando usted en WhatsApp entra al lado de la conversación, va a encontrar novedades, va a ver que hay uno que dice canales. Pues uno de esos canales es de nuestro presidente Luis Abinader, y allí hizo unas encuestas, unas preguntas sobre el tema de la modificación a la Constitución. Cuando yo hago este contenido en las preguntas, y miren cómo empieza: buenos días, quiero tu opinión sobre las reformas que propongo para la Constitución Dominicana, dice el presidente. Por favor, responde las 4 preguntas. Primero, ¿apoyas la propuesta de modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir del 2032? No en el 28, en el 32. La mayoría fue 29,000 contra 2,000, dijeron que sí. La otra pregunta es que se reduzca la cantidad de diputados. ¡Aleluya! Sí, 31,000 contra 2,000. La otra, ¿apoyas la propuesta de reformar la Constitución para hacer inmodificables los límites al periodo presidencial de 2 periodos de 4 años y nunca más? 31,000 contra 2,000. 31,000 dijeron que sí, que no se modifique. O sea, que sigan 2 años y nunca más. Y la última, que si apoyas la propuesta para reformar la Constitución para garantizar un ministerio público independiente apartidista. Sí, 33,000 contra 1,800. De manera que usted puede, a través de esa plataforma, pues responder a lo que usted cree. Eso es un buen uso de la tecnología. Y nada, quiero la semana que viene tocar con ustedes el tema de la antipublicidad. Con todo esto que se suscitó en los Juegos Olímpicos, tenemos que seguir tratando de hacer antipublicidad. Ciertamente perdonamos a los que nos hacen daños, a los que nos insultan,
rezamos por ellos, pero eso no quiere decir que tengamos que consumir sus productos, sus programas de televisión, sus eventos. Entonces, de todo lo que se anuncia que haga daño y haga no solamente unas críticas, sino denigre nuestra fe y nuestra religión, pues simplemente dejamos de consumir esos productos, esos programas, esas páginas, esos canales de YouTube, y le mostramos cómo para nosotros es importante que respeten lo que nosotros pensamos en este mundo que dice llamarse libre, aunque existen muchos sistemas que ya no son democracia, sino que son ciertamente dictaduras. Sigamos orando por todo esto y volvemos con esta entrevista al biólogo Miguel Núñez. Para navegar, para navegar, para navegar. Bueno, y la otra parte del espacio de nuestro programa el día de hoy, de este espacio Navegando con Giovanni Krawinkel, está un querido amigo y hermano, Miguel Núñez. Señores, Miguel Núñez, oigan esto, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó este programa? Aquí estaba un Núñez también en nuestra cabina. Luis Daniel, que está ahora en Madrid, es el hermano de Miguel. Así que Miguel, bienvenido a este espacio Navegando aquí en Vida FM y una red de canales también en Nueva York, en Promesa MRC, y nuestro canal aliado en Atlanta, Inmaculada TV. Muchísimas gracias, Giovanni. Más que agradecido de estar nuevamente por aquí contigo. Y Miguel, pues ha estado aquí. Miguel es biólogo y tiene, digamos que te has especializado, estás muy preocupado de manera personal de este campo de la ciencia, de la biología, sobre los mamíferos, en especial los murciélagos. ¿Es así? Es correcto, Giovanni. Hay murciélagos en la República Dominicana. Muchísimo, Mucho más de lo que la murciélago. gente se puede imaginar. Muchísimo, hay miles y puede ser que hasta millones allí. Bueno, como le decíamos al inicio del programa, estamos en Maimón, en una zona de Maimón, en un hotelito aquí, y bueno, hay todo un paisaje detrás, y al atardecer del momento que grabo esta entrevista con Miguel, pues está ya cayendo la tarde y lloviznando un poco, pero una gran montaña que está detrás nuestro, lo que nos están viendo en YouTube. Y hemos venido aquí porque hay una iniciativa de conservación que cuando Miguel me la planteó para que yo viniera a hacer el levantamiento de video y guardar esto para la historia, pues a mí me encantó escuchar de que se iba a dar un curso para conocer, para conservar, para cuidar, curar el tema de los murciélagos en la República Dominicana. Cuéntame un poco de esta iniciativa y para quién está dirigido. ¿Y por qué? ¿Es que hay preocupación? ¿Es que nos falta saber mucho, conocer? ¿Por qué se da un curso sobre murciélago aquí en República Dominicana? Todo esto inicia, Giovanni, hace unos 15 años, cuando yo empecé a estudiar biología y me encontré con un problema de que cuando me pusieron a hacer una tarea, entendía que los murciélagos era fácil, había mucha información, pero no fue así. Cuando empiezo a trabajar con los murciélagos me doy cuenta de que no hay muy poca cosa publicada. Hay unos trabajos de los 80. O sea, hablas de la República Dominicana. De la República Dominicana. República Dominicana y Haití. Como isla. Como isla, digamos. Como isla. Entonces veo que hay muy poca cosa publicada. Entonces ahí digo, bueno, voy a empezar a trabajar con murciélagos. Conozco un extranjero que llega aquí un momento, me enseña cómo manipular los animales, cómo hacer los estudios básicos. La persona se va. Yo empiezo a hacer mi tesis en solitario, leyendo solamente para ver cómo se estudiaban, cómo se analizaban. Pero pasado un tiempo, ya culmino mi tesis de grado, viene la de maestría y sigo con el mismo inquietud de que soy el único que trabaja aquí con murciélagos. Wow, pero espérate. O sea, tú decides cuando estudias biología que la tesis fuera sobre murciélagos. Exacto. ¿Qué tema en específico? Era el estudio de 4 cuevas del país para saber qué especies habían, entender a qué hora salían las especies, entender la relación que había entre macho, hembra, juveniles. Aparte de eso, ver si estaban migrando y cambiando entre cuevas. Y entonces mi tesis duró casi 2 años solamente muestreando esas cuevas de forma sistemática, yendo a las cuevas, atrapando animales, liberando animales, para ver qué había, qué pasaba ahí. De ahí salieron 2 artículos científicos más la tesis. Entonces, espérate, que eso me da la curiosidad. ¿De dónde te sale dedicarte a estudiar esa especie en particular? ¿Sucedió algo que te llamara la atención? No. Son de estas cosas que pasan, que ¿O van fue pasando. porque viste así. mucho Batman, algo así? No.
Siéndote sincero, Giovanni, en un momento dado de mi vida me indican que en el museo están buscando voluntarios y me dicen hay una colección de mamíferos que está ahí y yo con muchas necesidades, siéndote muy sincero, dije, bueno, si me van a dar trabajo, déjame ver qué tal. Pero luego que entro aquí, como que todo cambia. O sea, ya en principio ingreso porque necesitaba el trabajo, pero luego ya tengo la opción de cambiar y digo, no, es que esto al final hay poca cosa que hacer, veo que puedo hacer un gran beneficio y me dedico a esto. Bueno, yo tengo que decir, señores, que durante mis 19 años de nacional de la Pastoral Ecológica, muchos de esos años, Miguel, pues le pedimos que nos ayudara desde la ciencia, siendo biólogo, y la verdad que muchas de las cosas que nosotros tuvimos que cambiar en la pastoral fueron a raíz de las opiniones de Miguel como técnico y de otros católicos científicos que están en esta pastoral. Y la verdad, yo tengo que decir, Miguel, que nos hace falta mucho anclarnos y apoyarnos en las ciencias para poder incluso entender cómo Dios hizo las cosas tan perfectas. Quien nos lo revela es las ciencias. Es que si nos vamos un poquito más atrás, en los 1500, al final había una cosmovisión y era una visión teológica. O sea, todo el mundo giraba en torno a Dios. Y los científicos iniciaron, no como lo que tenemos ahora, que es lo contrario. Los científicos intentaban entender la realidad, porque entendiendo la realidad, entendían a Dios. Y todo estaba en función de Dios. Por eso tenemos a Copérnico, sacerdote, a un Galileo diciendo un montón de cosas, era católico y murió en su casa, bien, tranquilo, publicando. O sea, tenemos un montón de curas y de monjas. O sea, por ejemplo, en España ahora que está bastante, se ha alejado bastante de la fe. Sí, muy secularizada. Tiene un día que es de San León Magno. Y San León Magno, antes de que viniera el gran Linneo, hiciera la clasificación taxonómica, ya había hecho un libro de clasificación, clasificando los animales, plantas. O sea, si uno se va a la historia, se da cuenta de que la ciencia siempre ha salido de la fe. Entonces, sus raíces primeras están basadas en Dios, porque al final, si entendemos la realidad, podemos conocer mejor a Dios. Y por eso era que hacían grandes descubrimientos. O sea, si uno se pone a calcular los más grandes descubrimientos de la historia, están ahí en ese periodo en el cual el hombre siempre estaba buscando a Dios y en esa búsqueda de Dios entendía la realidad y esa realidad lo llevaba a Dios. Y de hecho, perdona, yo creo, antes que se me vaya la idea, que también los primeros evangelizadores que vinieron a la isla, alguno de ellos escribió sobre las especies que encontró en la isla y ha dejado como legado hay algunos una escritos, observación, digamos sí. así, que ha servido bastante para entender lo que tenemos hoy. Siempre hay que remitirse al pasado igual, con ese tipo de cosas. Sí, hay muchos escritos que llegaron, entonces, de los primeros son los de Oviedo, las cartas que hizo en el 1500 y tanto, pero aparte de eso estaban las observaciones que también hacían los jesuitas, que iban haciendo para poder interrelacionarse con los nativos, tenían también que entender parte de su cultura. Y entonces, esos escritos nos han permitido conocer qué especies había en el pasado que ya no hay. Según las observaciones que ellos hacían, que iban anotando todo en unos pequeños diarios y esos diarios llegan a nosotros. Claro, mira. Bueno, entonces hoy es importante esto que la iglesia hace de acompañar el tema ambiental, ecológico, también desde una pastoral y desde su doctrina. Hoy también incluso apoyado y motivado por la encíclica Laudato Si y todo lo que se ha derivado de ella. Pero bueno, volvamos a caer en lo que es que no quería que se me fuera esta conexión. Tengo que decir también que Miguel es un hermano del camino neocatecumenal y su fe nada tiene que ver, digamos, en ese sentido con la ciencia, pero cuando tú entras en la fe, te hace ver la ciencia de otra forma, o sea, te confirma esa visión que el pueblo de Israel le daba a sus generaciones con el Génesis, de entender, pues mira qué diferente se ve ahora el Génesis desde el campo también científico. Pero bueno, volviendo al tema de los murciélagos, entonces decides hacer una tesis sobre los murciélagos y ya te focalizas el campo de las ciencias en biología en esa especie. En esa especie. Lógicamente dominas más especies. Sí, claro, domino. Pero es en la que te concentraste, ¿no? Sí. Mi idea de momento es ahora mismo enfocarme en los murciélagos. Lo hice con el grado, lo hice con la maestría y ahora con la tesis doctoral, que espero en Dios ya poder defenderla en septiembre. Y
Y lo que he planteado es como que voy a tratar de hacer lo mayor posible de todos los aspectos básicos de murciélago para intentar hacer un libro científico y luego entonces pasar a los otros grupos de mamíferos que ya son los mamíferos terrestres, no voladores, como son la jutía y el cenerodonte. Ya he empezado a trabajar con jutía, por ahí viene una publicación ya bastante buena sobre qué come, sobre cómo se dispersa y otras cosas más que van surgiendo en el día a día. Porque al final, cuando uno empieza a trabajar con una cosa, termina siempre interconectada con otra. Entonces, es lo que pretendo hacer ya. Por eso te decía, mi doctorado ahora mismo ya en septiembre tendría que defenderlo en España y con eso cierro el ciclo de los murciélagos y abro otro ciclo para otros mamíferos. Entonces, en estos años, ¿cuántos años llevas haciendo observaciones de campo, haciendo sugerencias? Me imagino que has llegado incluso entonces a tener contacto ya con la parte de autoridades ambientales, llámese zoológico, la parte veterinaria, educativa. Pues sí. O sea, ahí hay deficiencias que habría que fortalecer, o en qué etapa estamos de conocimiento con esa especie en la República Dominicana. Estamos todavía en pañales. Porque no me diga, después de tantos años. Sí, porque, ¿qué te digo? Por ejemplo, la lista roja de mamíferos, yo contribuí de una manera significativa porque era quien estaba trabajando. O sea, ellos lo que hacen en el ministerio es que busca quién está trabajando con el grupo, y con los mamíferos quien estaba trabajando voladores era yo. Entonces, en ese momento sale la lista roja. Lo mismo con el zoológico. ¿Qué quiere decir que sale en la lista roja? Porque acuérdate que personas no se escuchan y no saben si hay una verde, una negra o qué. La lista roja es un documento oficial que tiene normalmente cada país que indica las especies que están en alguna categoría de amenaza. Entonces, según la categoría de amenaza, si están muy en peligro vulnerable, son unos criterios que le permiten saber a las autoridades qué tanto esa especie puede desaparecer a corto plazo. Una especie que esté en peligro crítico, lo más probable es que si no se hace algo, puede ser que en muy corto tiempo, menos de 20 años, por decir un número, ya desaparezca. Entonces hay que meterle ahí obligatoriamente apoyo a eso. Una que está en peligro, tú le duplicas la edad. Una que está vulnerable, está medianamente bien. Está mal, pero no está tan mal. Entonces ya luego, esas son las tres categorías que normalmente se manejan. Luego están otras que no son de amenaza, sino más que nada dicen poco conocimiento, que eso también es una categoría muy importante, porque indica que esa especie puede estar en peligro, pero como no hay conocimiento, no lo sabemos. Y incluso a propósito de eso que tú dices, el Papa lo menciona en la encíclica Laudato Si, diciendo que no tenemos derecho como especie humana a hacerle tanto daño a una especie que la desaparecemos. Y el Papa lo denuncia como hemos incluso ya desaparecido especies. Al tú mencionar esta lista roja en la República Dominicana, ¿tenemos actualmente especies que están en peligro grave de extinción? Actualmente en peligro crítico solamente de murciélagos solamente tenemos una. Luego tenemos más especies en peligro, igual en vulnerable. Entonces, son las que tenemos actualmente ahora. Fuera de aquí existe una lista roja global que se llama la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. La UICN. Entonces, ahí dentro de esas, las especies aparecen, lo máximo que tenemos es vulnerable a esa lista global, porque esa lista global son para especies nativas y endémicas. ¿Qué significa nativa? ¿Y qué significa endémica? Endémica es que solamente aparece en Dominicana. Nativa es que está en Dominicana y también está en Cuba o en Puerto Rico, pero que no es que es de un país o de otro, sino que es de ambos países a la vez. Entonces tenemos una especie nativa que está en peligro crítico para nosotros, pero a nivel global esa especie aparece en otros países. ¿Qué problema hay? Que a nivel regional, o sea, a nivel de país, tenemos una cantidad de genes y una diversidad genética que es exclusiva de nosotros, que a lo micro se puede ver que hace esa especie totalmente distinta a la que están en otros lados. Aunque por fuera parezcan parecidos. Exacto, pero genéticamente suele ser bastante particular porque las condiciones ambientales, la presión que hay entre una especie y otra, muchos factores hacen que esa especie cambie un poco, y luego hasta la forma de color de piel, los colores de los pelos, la forma de los dientes, las orejas, la boca, todo puede variar. Entonces, esa parte es con la IUCN. Con el zoológico también colaboramos en un pabellón que hicieron, que era el pabellón de especies de mamíferos endémicos. Entonces ahí ellos lograron colectar murciélagos y lo pusieron en un stand para que las personas puedan verlo.
A nivel de divulgación, cuando yo trabajaba en el museo, teníamos que hacer divulgación. Y entonces actualmente yo formo parte del Programa Nacional de Conservación de los Murciélagos. Y entonces, junto con el museo y el programa, logramos hacer que internacionalmente se reconocieran 5 lugares de importancia para la conservación de los murciélagos en este país. O sea, tenemos 5 áreas que son vitales para la conservación de los murciélagos. Una está en los Haitises, que eso es puro cars, cuevas y demás, y ahí tienen que ser casi millones de murciélagos. Tenemos la cueva del Pomier, que están sumamente impactada debido a la explotación de cars que hay justo al lado. Tenemos luego en Pedernales una que está subiendo a Sierra de Bauruco. Tenemos otra que está en Los Patos, eso es en Barahona. Y tenemos una última que está aquí cerca de Cotuí. Esa es una cueva pequeña, pero que tiene que tener casi 1 millón de murciélagos de 3 especies nada más. ¿Qué? Mientras- ¿Y cómo siendo pequeña entonces tiene tantos? Porque son murciélagos pequeños y entonces los murciélagos, a diferencia de otros grupos, todos se juntan y se pegan uno a otro. Parece una tontería, pero eso es muy interesante porque cuando ellos se pegan todito, por ejemplo, nosotros somos mamíferos y necesitamos comer para mantener la temperatura corporal. Y cuando nosotros comemos, siempre estamos a 36, 37 grados. Esa es la temperatura porque nosotros comemos. Ellos lo que hacen es que se pegan muchos. Y cuando uno se pega mucho, le da calor. Ellos lo que hacen es, si me da calor, yo pegado de otro, reduzco mi temperatura, gasto menos energía, y igualo mi temperatura a los congéneres. O sea que yo puedo mantener una temperatura constante de 36, pero con menos gasto de energía. Por eso hace que los murciélagos vivan más que otros mamíferos. Wow. Porque sorprendentemente hay una relación entre el tamaño del mamífero y la edad que vive. De ahí que un ratón vive cerca de 3 años. Un elefante vive más de 60. Eso es en mamíferos. Entonces, si tú te vas calculando el tamaño de un animal, tú puedes saber, si es muy pequeño va a vivir menos. Casi siempre vive menos. Pero un murciélago puede vivir casi 30 años o más, siendo tan pequeño. Entonces, la explicación suele darse de que estos animales, como producen menos radicales libres que van al torrente sanguíneo, tienen menos desgaste, hacen que vivan más. Siempre y cuando no se lo coma una lechuza, una culebra, una Los gente por depredadores ahí. naturales, Exacto. excepto, bueno, el hombre que lo decida. Sí, porque al final los murciélagos son parte, por ejemplo, de la lechuza, parte vital de las lechuzas. Si queremos que haya lechuza, tenemos que dejar los murciélagos. Las lechuzas consumen roedores, pero normalmente si tú vas a una cueva que hay muchos murciélagos, tú vas a escuchar el llamado de una lechuza, que está ahí porque esa es su fuente de alimentación, digamos que primaria. Los he visto, estuve grabando hace unos años un documental en cavernas con el doctor Adolfo López y un equipo de filmación. Fuimos a cavernas y filmamos varias lechuzas y habían, lógicamente, sí había murciélagos y ahora que estoy entendiendo por la presencia de las lechuzas. Una pregunta que mucha gente quiere saber. ¿Los murciélagos son peligrosos? ¿No son peligrosos? La gente está llena de fábulas de los murciélagos, de los vampiros. Y mucha gente cuando ve un murciélago simplemente quieren matarlos, eliminarlos. Piensan que es una plaga. Así en pocas palabras y llanas, ¿qué función en la naturaleza hace esa especie del murciélago? Y al decir que es mamífero, hay que resaltar que es una especie como nosotros, de sangre caliente, que las crías maman de la madre, que las paren, ¿es así? Exacto. Pues yo te diría, lo primero es que los murciélagos, lo primero es que su función en esencia es que son creados por Dios. Eso es lo primero. Es lo primero. Vamos a dejarlo claro. Exacto. Es una criatura que está puesta en la naturaleza por Dios, que nosotros como creyentes tenemos la seguridad de que el Señor hizo todo esto tan hermoso. Exacto. Entonces, lo primero es que son creados por Dios. Que nosotros le busquemos una función para tratar de alguna manera de sentirnos como mejor, ya eso es algo secundario. Lo fundamental es eso. Es que si son criaturas de Dios, ya por ser criaturas, ya tienen una función vital y es que Dios los puso en la naturaleza y en la naturaleza ellos se van a desarrollar y van a desarrollar una interacción con otros organismos y esa interacción siempre va a ser positiva, aunque para ellos sea negativa, igual para nosotros. Entiéndase.
Puede ser negativa en el hecho de que si uno tiene en su casa una planta de níspero, de mango, en un murciélago y te lo coma, pero al mismo tiempo ese murciélago sirve de alimento a una lechuza, sirve de alimento a una culebra. Y toda esa cadena, porque al final esto es todo un ciclo muy Ni cerrado. una cadena hecha por la misma naturaleza. Exacto. Bueno, por la naturaleza no, la naturaleza no hace nada. La naturaleza Digo, dentro de la vida de la especie de la vida está, de la especie, la interacción y y la demás, regla de vida con la que esa especie eso fue sí, hecha, sí, se va a sí, alimentar de otra especie. exacto. Te decía el comentario de la naturaleza porque yo soy de los que no le da un carácter de persona a la naturaleza. La naturaleza no es un ente que yo puedo, que yo puedo Sí, medir que hace o no qué hace. hace o no hace. La Tiene naturaleza, reglas exacto. Hay unos parámetros y esos parámetros se van. con las que ella fue hecha. Exacto, y no más. Pero la naturaleza interviene, no, la naturaleza no interviene, la naturaleza simplemente es que nosotros a eso le damos una razón a eso que ella hace de manera mecánica. Incluso al tú decir eso quiere decir que la naturaleza, ante la falta o daño de algo que no tiene estipulada esas reglas, Ujú. entonces ella tiene una regla para eso y ejecuta. Exacto, sencillamente es igual que yo tengo un vehículo y ese vehículo de repente no le echo aceite. Si Exacto. no le echo aceite, el Se motor se va a calienta fundir, y se exacto, daña. y se daña. Entonces, el Eso. problema es que yo vaya ahora mismo subiendo una montaña y ahí en 200 kilómetros no hay personas. Si ese vehículo está subiendo la montaña, se me quedó, significa que yo voy a tener que pagar las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que voy a tener que caminar todo un tramo gigantesco o me puedo morir por insolación, por falta de comida, lo que fuera. Lo mismo pasa con la naturaleza. La naturaleza tiene unas reglas y es que la naturaleza tiene unos árboles, yo lo corto, pues si lo corté en la naturaleza, ¿qué hace? Pues nada, se queda tranquila. ¿Y qué ocurre? Que yo tengo que pagar las consecuencias. La consecuencia es si esos árboles que estaban ahí para evitar vientos fuertes como lo que son, que están frente a la playa, el mar va a llegar y las construcciones que están ahí van a tener que pagar. Por eso es que hay, por ejemplo, construcciones que alteran las especies. Yo te he oído a ti en varias reuniones hablar de eso, de que hay jornadas de reforestación que están mal hechas porque se debieron hacer remediaciones porque las sembramos mal. Ese es un problema grave que hay aquí, que es, bueno, aquí en muchos lugares, y es que no o sea, la reforestación como tal la tienen contemplada como un mecanismo de restauración, pero no restaura, lo que crea son plantaciones. Cuando a mí me dicen, vamos a hacer una jornada de reforestación, lo único que yo digo es grave problema, porque tú que reforestas las plantas que tú entiendes que son las que te convienen. Luego tú vas al monte y tú dices, pero ven acá, esta planta yo no la sembré, esta tampoco, y esta no sirve para nada según mi criterio. Pero luego tú vas y esa planta sirve de alimento a unos insectos y esos insectos a su vez sirven de alimento a otros insectos, a unas aves, a unos lagartos y todo eso de esa planta que para ti no tenía ningún sentido o que tú dices crece muy lento y por eso no la sientes. Entonces tú lo que haces es una plantación y la plantación el problema que tiene es que como todo es lo mismo, la diversidad es muy baja y no se da el equilibrio. Como no se da el equilibrio, aún yo reforestando, no estoy consiguiendo lo que la naturaleza sería, que lo más probable es que si yo dejo eso así, tranquilo, y digo, miren, no entren ahí durante 10 años, tú vas ahí y vas a encontrar un pequeño bosque, Wow. porque Yo la por eso he naturaleza dejado va. de decir, cuando hablamos, por ejemplo, del tránsito, del lío, de que esto es una selva, digo, no, si fuera una selva estuviera organizada. ¿Por qué Claro, la gente piensa que las selvas son desorganizadas? no, no, Si no. eso tiene un gran orden Al milimétrico. contrario, y las selvas, mientras más especies tienen, más organizadas están. Wow, no, pero es que es tremendo. Pero volviendo al tema de los, vamos a tener que hacer más programas porque definitivamente entender eso es lo que va a hacer que queramos con la fe también, cuidar lo que Dios hizo con ese orden, pero es que hasta el Génesis lo dice cada día y estaba bien eso. Claro, es que al final, igual, por ejemplo, yo en la universidad cuando le daba clase a los niños, a los niños, bueno, Al sí, jóvenes. sí, son algunos niños, yo siempre le planteaba yo algo muy claro y era, señores, el Génesis es un libro, igual la Biblia, trayendo la colación, que te plantea a ti, y esto me lo dijo el padre Julio Cicero, un científico de aquí, decía, tú puedes creer en Dios al por mayor o Dios al detalle. El Dios al por mayor es el Dios que te va a plantear a ti el Génesis, que en 7 días te hizo todo. Pero el Dios de la ciencia es el Dios que te plantea a ti Dios al detalle. Es igual que a una madre a un niño le diga, ¿qué tú quieres, mi niño? Que te compre un bizcocho que lo haga contigo. Si el niño le dice que lo van a hacer con él, será fenomenal, pero si lo haces con él, te va a tomar 3 horas. Si lo compras, en 5 minutos ya lo tienes ahí. Entonces, al final, cuando uno entiende la ciencia y entiende cómo es el Dios al detalle, cómo todas las cosas están hechas, pero que
Se tardaron 3, 4 millones de años. No, 3.4 mil millones de años. Vale. Se hizo en 7 días. Vale. ¿Eso cambia en algo tu fe o tú cambia algo tu concepción? Para nada. No, Porque y no el se tiempo, contraponen. como dice el Señor, un día puede ser 1000 años un Es día. que el Génesis más que nada nos dice cómo llegar al cielo. Sí. La Biblia es para ir al cielo, eso es todo. Y la ciencia sencillamente nos dice todas las cosas que hay que nos pueden evitar, que nos pueden ayudar a ir al cielo. Entonces, para finalizar esta parte de la entrevista, murciélagos, eh, la gente tiene toda esta mente loca y tú con esta observación que se ha hecho de los murciélagos, ¿qué importancia tiene aquí en la naturaleza de la República Sí. Dominicana que tengamos esa cantidad de murciélagos? ¿Cuál es el servicio? Principales, ¿Cuál es el término? Espérate. ¿Es servicio ambiental? servicio ecosistémico suele llamar. Servicio ecosistémico Sí, ese suele ser el término técnico. técnico. Sí, entonces, ¿qué servicio nos proveen los murciélagos? Número 1, control de plagas. Ok. Los murciélagos, mientras más murciélagos tú tienes en una plantación, particularmente insectívoros, tienes que aplicar menos pesticidas. Y si tu cultivo está certificado como cultivo orgánico, aquí hay muchos plátanos y cacao especialmente, Orgánico. que se exportan a Europa y es orgánico. Entonces tú no puedes aplicar pesticidas. Entonces, ¿qué muchos de ellos hacen? Liberan culebras para liberando las culebras, pues, que se coman las ratas. Ah, por eso que yo he visto letreros de culebras en algunos cultivos. Si son Cultivos. orgánicos es para que se coman las ratas que van ahí. Pero luego tú tienes las mariposas. Entonces tienes murciélagos solamente especializados en comer mariposas. Wow. Entonces, mientras más murciélagos tú tienes, que suelen muchas de ellas poner los huevos en la noche y los murciélagos son nocturnos, tú reduces considerablemente. También hay murciélagos que salen a la hora del crepúsculo. O sea, salen entre las 6 y 7:30 de la noche aproximadamente. Y esos murciélagos te consumen los mosquitos, especialmente en este país, que el Aedes aegypti suele salir a esas horas y luego también vuelve a salir, o sea, los mayores picos suelen ser entre 5 o 6 de la mañana, cuando ya vuelve de nuevo, tenemos el crepúsculo y tenemos el ocaso. Entonces ahí también tú tienes murciélagos que te consumen. Entonces tú dices, si me quitan los mosquitos, me está quitando dengue, me está quitando vectores de enfermedades. Entonces te dan ese beneficio. Otro beneficio es el guano, que se debe tratar siempre con precaución, pero el guano es de todos los abonos el que contiene una mayor cantidad de nitrógeno y potasio. Es tan fuerte que tú no puedes aplicarlo directamente a una planta porque la matas. Tienes que diluirlo. Entonces, tú tienes ahí un beneficio. Aparte de eso, los murciélagos, en la zona en la cual ellos están y viven, te ofrecen algo más. En el turismo, también te ofrecen, si uno quiere algo práctico y es a nivel de turístico, te ofrecen también la posibilidad de visitas para tú observarlo, para tú ver, y eso da una fuente de ingreso directa a las comunidades que están cercanas que explotan ese recurso, porque es un recurso como tal. Es un recurso que si nosotros sabemos cómo explotarlo, podemos obtener un beneficio y también ayudar. Bueno, aquí hay que dejar claro que al tú decir que es un recurso natural, no tenemos el derecho de tocarlo. No, Entonces, no se puede simplemente decir, eliminen los murciélagos. Eso traería todas unas el consecuencias. desequilibrio sería bastante El grave, desequilibrio. porque al momento de tú remover los murciélagos, tú ves que si tú tenías pocos insectos, que ellos te lo controlaban, porque si tú dices, un murciélago te puede comer hasta 300 mosquitos en una noche, y tú tienes una población, por ejemplo, la que está en Cotuí, que llega al millón de animales. Wow. Tú metes lápiz y multiplicas 1 millón por 300, tú vas a tener 300 millones de mosquitos Comidos por murciélagos diariamente. diariamente. Wow. Igual de mariposas que te atacan el cultivo. Entonces tú dices, óyeme, es un beneficio que yo no estoy viendo. Por ejemplo, hay plantas como son el agave, de donde se saca el tequila para los que les Sí, gusta sí. consumir tequila. Aquí tenemos algo parecido, que solamente un murciélago, bueno, la mayor parte de la polinización la hace un murciélago porque tiene una flora acampanada y muy larga. Y los que llegan ahí normalmente son la lengua de los murciélagos. Y esa lengua hace que se vayan fecundando. Y esa fecundación es lo que permite que tengamos esas bebidas también. Igual el maíz, igual el plátano. Las flores acampanadas, normalmente los murciélagos son uno de los principales polinizadores, como son la del plátano, la del guineo, Mira la eso. del, bueno, el cambulo, como le llamen, las musáceas. Las musas es el grupo que incluye todas esas plantas. Entonces, este curso, ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes están participando? Sí. ¿Y qué se logra? Y creo que luego va a estar disponible para que en YouTube nosotros podamos por lo menos mirar esta realidad que tenemos aquí en República Dominicana. Este curso es el primer curso especializado ¿Y quién lo se da. imparte? Sí, el primer curso especializado que se está dando en el país de este nivel.
Es toda una semana que vamos a estar en Maimón. Perdona la cuña publicitaria, tengo que decir quién lo financia. Sí, 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 O sea, adelante. está financiado por Barrick Pueblo Viejo Porque y Barry queda justo cerca de del esta cueva, del parque. no, Bueno, más cerca que Santo más cerca, Domingo, sí. eso sí. Entonces Barrick se ha motivado en apoyarnos con esto. Ujú. Entonces tenemos el apoyo de Barrick, cuenta también con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo La Domingo, UAS. con el Museo Nacional de Historia Natural, tenemos el Zoológico Nacional, también contamos con el Programa Nacional de Conservación de los Murciélagos y una empresa consultora llamada Natalus. Entonces, todas esas instituciones dijeron, vamos a apoyar este curso. Este curso está siendo impartido por 4 especialistas. El primero es Armando Rodríguez, puedo decir que es la autoridad de mamíferos en Puerto Rico. El señor tiene más de 30, 40 años solo trabajando con murciélagos. Ha escrito un montón de libros y tiene un nivel que yo espero algún día de mi vida llegar ahí. Luego tenemos a Carlos Mancina, quien es el actual director de un centro, de un instituto en Cuba, y el nivel que tiene también es abismal, porque él ha escrito muchos libros de mamíferos, no solamente de murciélagos, también de fósiles, de mariposas. Es un hombre que ha hecho de todo. Y tenemos otra tercera participante que es Cristina Maxwini, actualmente es la presidenta de la Sociedad Mastrológica de México, sumado a que tiene un background muy vasto con libros, publicaciones, y la ñapa, pues soy yo. Localmente yo soy el que El va, biólogo Miguel Núñez. exacto, el quien va como todo esto que está aquí, de allá, vamos entonces ahora a ajustarlo a nuestra realidad local y yo aporto, pues bueno, lo que he ido aprendiendo en estos 16 años que tengo trabajando con murciélagos. Bueno, al ver que esto se está dando aquí en la República Dominicana, quizás los pájaros de mal agüero que piensan que todo es negativo, podemos decir, y me incluyo porque quizás a veces uno se pone negativo en decir aquí no se está haciendo nada, no se avanza en la ciencia, y esto justo, y estas empresas, y ver que empresas mineras del tamaño de Barrick Gold, que hace un impacto en un aspecto de la naturaleza, Ujú. pero que también tiene unas normativas ambientales fuertes que cumplir y que por eso incluso tiene que dedicar, ¿cómo se llama? Parte de los recursos que tiene en remediaciones y en estas campañas educativas o científicas, Sí, le dan el grado de importancia que tiene una especie como el murciélago. Y mencionaste que eran 5 áreas. Aquí hay una de las áreas en Cotuí, ese sí. parque Aniana Vargas, ¿no? La cueva está fuera de Nena Vargas. Pero está cerca de Está esa área cerca, sí, protegida. está cerca, está Ahora, al relativamente mencionar cerca. estas áreas protegidas, pues ya sabemos que tiene una incidencia, una importancia en conservación de recursos naturales que solemos, sobre todo los que vivimos en áreas muy de capital, Ujú. Santiago, Moca, Santo Domingo, etcétera. Y nosotros tenemos que aprender que cuidar los recursos naturales, pues amerita de estos estudios, de estos cursos, hay que estar renovando, me contaste que la variedad de personas que vienen no son todos biólogos, Sí, cuéntame un poco. sí, eso es lo que te comentaba. El hecho, siguiendo tu línea, de que Barrick nos dijera, sí, les voy a apoyar este curso, porque este curso es, localmente nosotros no pudiéramos, un estudiante no pudiera financiarse. O sea, el curso estaría por encima de los $1,000, porque incluye todo. O sea, el alojamiento, día y noche del estudiante, parte técnica, parte práctica, mucha información, salir al campo, ver cómo se hacen los Traer trabajos, estos 3 especialistas. traer 3 especialistas, cubrirle todos los gastos. Sí. Entonces, que alguien nos dijera, denle para allá, le voy a dar el dinero. No, yo te digo, yo dije, No, y gracias a dejarlo como Dios. un gran legado, Miguel. O sea, por eso tú estás aquí, Giovanni. No, yo mismo quiero, de verdad que tengo mucha curiosidad por aprender todo esto, haber estado todos estos años en la pastoral con todos ustedes y viendo cómo la iglesia acompaña estos procesos científicos también. Y en muchas universidades católicas pues se dan de estas ciencias. Ojalá un día nuestras universidades den biología, ecología, Sí, aquí solamente la Universidad Autónoma da biología. pero al menos tenemos una. Tenemos una, gracias a Dios todavía se ha mantenido. Entonces, la pregunta que me hiciste del curso, ¿cuántas personas hay aquí? Bueno, aquí tenemos un abanico enorme. Tenemos veterinarios, tenemos la decana de la Facultad de Veterinaria viene a estar con nosotros. Tenemos personas que son ambientólogos de ISA, que es la universidad que está en Santiago, que tiene una parte ambiental y ecológica, y ellos nos van a apoyar también. Hay una estudiante que está haciendo algo con el libro rojo y ella también va a venir
Ah, qué bueno. Ella me parece que está haciendo su doctorado y también decidió ser parte de esto. Tenemos otros estudiantes que son del Museo Nacional de Historia Natural. Tenemos al que se encarga de los mamíferos del Museo de Historia. Tenemos dos veterinarios del Sodón que también vienen a tomar el curso. Tenemos luego personas que son apasionadas de la naturaleza. O sea, el curso nosotros decidimos que fuera lo más abarcador posible. Wow. O sea, tenemos gente que muchos de ellos estudiaron, son bachilleres, otros quizá no, pero que el abanico que tenemos es sumamente grande porque entendemos que esas personas, lo más probable es que a nivel técnico, perdón, a nivel académico, tú le preguntas algo muy, muy especializado y no sepan decir, pero luego tú le preguntas algo de campo y esa gente te dicen todo enseguida. A mí me encanta trabajar con ese tipo de personas porque tienen el campo al día a día. Entonces, cuando tú le hablas de murciélagos, lo más probable es que ellos hayan atrapado murciélagos. Y te dicen, mira, si nos vamos por aquí, lo vamos a encontrar aquí y allá. Entonces, tenemos profesores también de escuela que decidieron. Tenemos gente que viene de San Juan de Barahona. O sea, un viajecito de 4 horas, llegar a Santo Domingo, Sí. estar a las 5 de la mañana para luego salir para acá. Aparte de eso, también tenemos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que también quieren formarse. O sea, que tratamos también de dar formación a quienes nos fiscalizan luego, que es el ministerio, y estamos más que agradecidos de que hayan decidido formar parte del comité y aparte de eso también venir a chupar todo esto que se va a dar aquí. Y esto no es solamente en un salón oyendo teoría, sino que sé que lleva una parte práctica. Sí, o sea, tenemos las clases en la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde, y luego de 4 a 1 de la mañana, práctica. O sea, aquí no se va a dormir. ¿Práctica dónde? Práctica en diferentes lugares. Vamos a ir a 2 cuevas, vamos a ir al Parque Nacional O Adriana sea, en una Vargas. cueva ve el millón de No, de no a murciélagos. mirarlo, ahí a atraparlo. ¿Qué? Vamos a ir a atrapar los murciélagos, identificarlos y enseñar cómo se estudian ahí mismo. ¿Qué sexo es? ¿Qué tamaño? ¿Qué especie? Todo se va a hacer ahí. Con todo el grupo vamos a nosotros estar manipulando animales. Y todos los estudiantes van a poder manipular animales, tocarlos, palparlos, dejar que los muerdan unas cuantas veces. ¿Qué? Siempre es divertido eso. Bueno, para quien está mirando de lejos, porque luego te muerde a ti, ahí no. Usamos guantes de protección, así que no hay ningún problema. Entonces, más que nada es tú sentir, o sea, el primer miedito de como, ay, me mordió. Y tú ver que no te traspasa porque es un guante de carnaza, pero como quiera, ese temor de que si lo Sí. agarro o no lo agarro, y tú ver entonces murciélagos que son pequeñitos y luego ver otros que son mucho más grandes, eso al final, cuando tú estás detrás y ya tú lo has vivido, tú dices, wow, vale la pena esto, porque es algo que tú aportas a la naturaleza y también aportas a las personas que puede ser que nunca en su vida hayan atrapado un murciélago o no lo hayan visto. Sino Yo- que, o sea, hay gente que te dice a ti, yo vi murciélagos, pero ¿cómo son? No, no, que yo lo vi en una mata. Ah, ok, pero dime algo más. No, no, eso es todo. Yo sé que son marrón y son negros. Cuando vamos a las cuevas, tú ves murciélago amarillo, murciélago ¿Qué? rojizo, murciélago negro, pero murciélago gris, murciélago con manchitas blancas. O sea, murciélagos llenos de polen y por eso brillan en la noche. Y Miguel, mucha gente se estará preguntando, ¿y tenemos vampiros? No, aquí no tenemos Ah, vampiros. ya me dio Solamente la hay 3. tranquilidad, porque que señores, yo voy para las cuevas también. Yo la semana que viene en el programa, yo le mostraré algunos de los videos que grabaremos en las cuevas. No, los vampiros están en Sudamérica en su mayoría. Aquí no tenemos O ningún sea, vampiro. buena pregunta. No tenemos especies de vampiros. No, aquí no en tenemos República ningún Dominicana. murciélago que consume sangre. No tenemos hematófago. Pero eso no no hay. quiere decir que nos muerdan los otros. No. Es que no es que ellos te muerden, es que tú lo estás agarrando y ellos se quieren soltar. Claro, es parte de la naturaleza de defensa. que Claro, o sea, si tú lo dejas tranquilo, ellos no te van a morder. Eso yo te lo aseguro. Si ellos están volando, no te van a morder, no se te van a enredar en el tiene. pelo. No, además, nada. yo lo decía ahorita de Chanza, de si tú habías visto muchas películas de Batman, porque Claro. realmente estas series cinematográficas a veces son injustas con las especies, como con los tiburones, que se ha creado el tiburón de Hollywood. Y también han creado, pues quizás, un temor. Habría que tenerle respeto y temor a algunas especies en su hábitat, porque hay que entender que cuando vamos a una cueva, esa es su hábitat, no la nuestra. Ujú. Entonces, quizás porque vimos una serie, malinterpretamos, no tenemos el conocimiento científico, quizás no lo sé, voy a decir algo que quizás no tengo el conocimiento. En los aspectos educativos recientes no se encuentra la fortaleza de información que quizás se encontraba antes sobre la biología. No me consta en los nuevos sistemas, modelos de educación, pero no deberían de estar ausentes. Eso es un problema de fondo que hay. Es que lo más probable es que un estudiante de primaria te conozca mucho mejor las especies que son continentales. O sea, sepan más del pingüino que del solenodonte. O sea, o del oso. Y tú Sí. dices, por aquí en este país no hay oso. Entonces,
Es un poquito de aplatanar la ciencia y hacerla digerible. Y eso también es algo que estamos tratando de hacer, de que Pero oye, no solamente aplatanarla, estamos hablando de conocerla. Y sí, quizás este sea uno de los mejores empujes que este curso va a dar, es actualizar el conocimiento. Y me alegro que profesores quizá de biología pues se interesen en escuchar de estos especialistas. Yo la verdad estoy muy curioso, aparte de que voy a hacer el levantamiento gráfico de conocer estos aspectos. A mí me pasa que en mi patio, mi vecina tiene una mata de níspero y está llenísima de murciélagos. Yo sí. los he grabado varias veces, algunas veces caen en el suelo y yo los levanto a que vuelvan a volar. Bueno, lo ideal es no tocarlo. No, pero yo no lo levanto con las manos, no, Ah, yo ok. con un cubito o algo. Sí, con cosas de Lo que no hago es conservación. decirle mátenlo, No, no. porque no hay que respetar esa especie. Igual, por ejemplo, muchas veces la gente sale al campo y encuentra algunas plantas de fruta, normalmente de guayaba, de mango, y nadie se pregunta cómo llegó eso ahí. Y esas plantas que en la dispersión suelen ser los murciélagos. Ah, no me digas. Sí, o sea, cuando tú encuentras una planta de almendra, de mango en el campo o de guayaba, muchas de ellas son dispersadas por los murciélagos. Oye, eso. Como la semilla no la digieren, por ejemplo, la de mango es imposible. La Claro. de almendra tampoco, pero la de guayaba ni nosotros la digerimos. Entonces ellos se la comen y al final lo que hacen es cuando la excretan, Ujú. caen y de ahí se van dando entonces las plantas que uno encuentra cuando uno va al monte. Pero eso es un aspecto natural que está hecho, valga la redundancia, por la naturaleza, como una de esas reglas y leyes. Bueno, pues nada, me alegro mucho, Miguel. Gracias por darnos estas informaciones, compartir con nosotros. Estamos grabando esto durante la noche. Lo que nos están viendo en YouTube es porque estamos en esta zona de Maimón y este curso pues se dará aquí en este hotel. ¿Cómo se llama el hotel, por cierto? Banger. Banger. Es un hotel pequeño que pueden encontrar aquí en Maimón y desde aquí pues tendremos estos conocimientos, primero teóricos, pero luego vamos al campo a ver la especie y saldremos de aquí, pues ya verán ustedes, el próximo programa le estaré compartiendo dónde pueden encontrar esta información, dónde nos conectamos por si algún maestro quiere, no sé si puedes dar alguna charla especial, alguna escuela que Pero quiera. claro, o sea, solamente me tienen que contactar y no hay ningún problema. Entonces, todo lo que se haga aquí se va a transmitir a través del canal de YouTube que es PCM Dominicana, que sería Programa de Conservación de Murciélagos de Dominicana. PCM Dominicana. PCM Igual Dominicana en tendrá YouTube. alguna cuenta de Instagram o algo que se pueda Tiene una escribir. cuenta de Instagram y también está la cuenta de quien está empujando todo esto, que es Natalus Consultoría Ambiental. Natalus Consultoría Natalus Ambiental. Ambiental. Exacto, es quien está manejando toda la Toda logística esta campaña, esta digamos. campaña. Entonces, a través de Natalus también pueden encontrar informaciones si escriben al PCM Dominicana, si escriben a Natalus, por cualquiera de las dos vías pueden. Entonces, con gusto yo puedo dar una charla, informaciones, cursos. Si quieren algo más especializado, también, o sea, No, un viaje de campo en una caverna, pero con el conocimiento pues de un biólogo que pero vaya claro, explicando. sí, con eso pueden contar, de verdad. No Ah, hay pues nada, me alegro muchísimo. Ya lo saben, maestros, escuelas y interesados. Como decía Miguel, hay personas aquí interesadas y que hacen una observación de campo con un criterio educativo y Muy alto. ecológico y ambiental, de respeto a la naturaleza. Claro, o sea, los técnicos que están aquí, o sea, tenemos otros que son técnicos y son fenomenales. O sea, el nivel que tienen es muy elevado. Y además manejan de todo, no solamente manejan murciélagos, te pueden manejar otros grupos y esa interacción que hay entre diferentes grupos te da otro aporte. Bueno, gracias Miguel. Este programa está a tu disposición. Cuando tengas campañas como esta y cursos, pues sabe que cuenta con nuestro espacio aquí en Vida FM, en esta red de canales digitales en los que salimos, Promesa de Merecer Nueva York, Televida e Inmaculada TV en Atlanta. Los dominicanos que nos escuchan fuera del país, pues sepan que si vienen al país y quieren hacer un turismo ecológico también, de observación, pues escriban a estas cuentas que hemos dicho. Muchísimas gracias, Jova. Y nada, seguimos aquí en el curso. Así es. Señores, aquí termina nuestro espacio del día de hoy, navegando con Giovanni Krawinkel desde Cotuí, aquí en esta zona del país, una zona preciosísima y que también pues es un regalo de Dios que podamos todavía tener estas especies y que podamos desde las ciencias y también desde la fe, desde la pastoral ecológica, colaborar con mantener esta naturaleza que Dios nos regaló. Nos encontramos en otra entrega de este espacio, Navegando con Giovanni Krawinkel. Bendición. Ya termina Navegando
con Giovanni Krawinkel. Nos encontraremos nueva vez en nuestra próxima entrega.